Us dono la benvinguda a aquest espai on tenim de convidada la Gladys. Dono la benvinguda també a totes les persones que estan en streaming i que en aquests moments s'estan veient. Aquesta trobada d'avui s'emmarca dins del projecte Eat Life, que forma part del programa LIFE de la Unió Europea. El projecte Eat Life vol contribuir a aconseguir els objectius del Pacte Verd Europeu i més especialment els de l'estratègia de la granja a la taula. Aquests objectius són reduir la petjada de carboni dels aliments, garantir la salut alimentària i la disponibilitat d'aliments per a tots i totes i, en definitiva, garantir un sistema alimentari més just, saludable i sostenible. A Fundesplai fa temps que treballem per a conscienciar i animar les persones a actuar per a fer front als reptes socials, ambientals i climàtics que se'ns presenten. Per aquest motiu, organitzem moltes activitats i iniciatives, com per exemple l'exposició Menja, Actua, Impacta, que tenim aquí a Centre Esplai, activitats educatives en escoles i centres d'educació no formals, i també cicles de xerrades sobre aquesta temàtica. Abans de donar pas a la Gladys, volem projectar un vídeo perquè veieu una miqueta com és aquesta exposició de Menja, Actua, Impacta. Bé, doncs tothom molt convidat a veure aquesta exposició. Vinculat a aquest projecte, us comuniquem que després de finalitzar aquesta conferència podeu fer una avaluació de la mateixa per veure què us ha impactat. I també tindrem un espai per fer-li preguntes a la Gladys. I ara sí, us presento una miqueta a la Gladys. Ella és comunicadora social colombiana, experta en producció de material educatiu i formadora de grups en comunicació i en habilitats per a la vida, que ara ens explicarà quines són aquestes habilitats. Actualment és tutora i coordinadora de l'Escola Iberoamericana de Habilidades para la Vida, que és de la Fundació EDEX del País Basc, amb qui col·labora des de l'any 2000. Ella està vinculada a projectes de desenvolupament rural, dels drets dels infants, les dones i de la comunicació, també el dret a la comunicació. També fa molta producció de material educatiu i de promoció per a la salut i fa moltíssimes conferències i tallers, moltíssimes, a Colòmbia, Brasil, Costa Rica, Mèxic, etc. Estan per un tour per tota Espanya, llavors hem aprofitat que estàvem per aquí per tenir-la ben a propet. Ella ens explicarà això de les habilitats per a la vida i com ens poden ajudar a transformar la nostra mirada, a transformar les relacions. En aquest cas, se centrarà molt en com podem transformar la relació que tenim amb el menjar, una transformació perquè sigui una alimentació més sana i més sostenible. Llavors, això últim ho diré en castellà. Gladys nos enseña mucho de ellas.
no solo a nombrarlas, sino también a caminarlas. Entonces, bueno, de tu mano este recorrido de 2 horitas de habilidades. Hola, ¿qué tal? Son mis 3 palabras en catalán. Como ha dicho María José, trabajo con la Fundación EDEX, que está en el País Vasco, en Bilbao. Vivo en Colombia. Desde allí hago la coordinación pedagógica de la Escuela Iberoamericana de Habilidades para la Vida, que es una iniciativa de la Fundación EDEX. Y me encanta rescatar lo que significa EDEX. Es la unión de 2 palabras en castellano, que son educación y experimentación. Uniéndolas es que de allí, a partir de muchos espacios en donde experimentamos, hemos aprendido lo que hemos aprendido de habilidades para la vida. Sin más, quiero iniciar el recorrido mostrándoles de qué hablamos cuando hablamos de habilidades para la vida. ¿Cuáles son esas famosísimas habilidades para la vida? Porque sin duda hay más que las 10 que les voy a mostrar. Según lo que, si tú sales y le preguntas a cualquier persona, pues va a pensar en algo cuando escuche la palabra habilidades para la vida, porque hay muchas. Pero vamos a centrarnos en 10 de ellas a partir de 3 relatos. 3 relatos que he recogido de exalumnas y exalumnos de la escuela nuestra, en donde van a veces por 12 semanas o a veces por 6 o por 4 a hacer alguno de nuestros cursos. Una de ellas se propuso, dijo, quiero dejar de comer lo que me hace mal, y entre paréntesis pone, le hace chocolate dulces. Si hay algo muy lindo de este tema es que, o sea, con solo un sonido tú ya sabes mucho de lo que le está pasando a la persona, ¿no? Esa es digamos, la visualidad, podemos visionar, podemos con todos los sentidos darnos cuenta de qué está pasando allá adentro. Otra persona, para un segundo relato, que nos lo dejó también en la escuela, es este que me encanta, dice, quiero ser coherente entre quien deseo ser y quien soy. Es decir, entre lo que pienso, entre lo que digo y actúo. A manera de ejemplo, algunas cosas que me propongo hacer, ejercicio, comer sanamente, dejar algunos vicios, por falta de perseverancia, escribe esta persona, por falta de constancia, determinación, compromiso, se van diluyendo. Pero sí aconsejo a otros que lo hagan, que hagan ejercicio, que coman bien, que dejen vicios, etc. Eso es más fácil. Yo creo que por eso nos reímos cuando leemos esto, ¿no? Eso se nos da, pero así con una facilidad tremenda. En concreto, esta persona dice, quiero no predicar con palabras, solo con el ejemplo. Ese es el segundo relato con el cual quiero introducir este tema de las habilidades para la vida. El tercer relato dice, no sé si alcanzan a ver la imagen, hay un plato, estamos botando a la basura lo que nos quedó, que no nos comimos de la comida, de la cena. Y esta persona dice, ¿por qué cuesta tanto llamarla a la puerta del vecino que no tiene nada para comer y compartir con él la comida en lugar de tirarla? Quiero transformar eso. Debería costarnos mucho más tirarla que ir a tocar y compartirla, ¿verdad? Fíjense, son 3 relatos. ¿Qué tienen en común estos 3 relatos? Hay 3 personas distintas, de diferentes edades, de diferente sexo, de diferente procedencia, porque nuestra escuela es iberoamericana y allí se matriculan personas de diferentes países de América Latina, desde Cuba hasta Argentina y de muchas comunidades distintas de aquí, de España. ¿Qué tienen en común? Personas que por sí mismas desean iniciar una transformación. Para eso sirven las habilidades para la vida de las que yo les vengo a hablar hoy, para transformar relaciones. ¿Qué tipo de relaciones? Para transformar la relación que tiene, por ejemplo, una persona consigo misma, como es el caso de esto, yo quiero dejar de comer chocolates y dulces y todo eso tan rico que me hace daño, dice esta persona. Entonces, sirven para transformar relaciones en ese ámbito,
conmigo misma, es una relación conmigo misma. Pero sirven también para transformar la relación con otra persona. En este caso, esta persona dice, yo ya me voy a callar, ya no quiero seguir diciéndole al otro qué tiene y qué no tiene que comer, sino con mi ejemplo quiero ser educadora desde el ejemplo, ¿sí? Entonces, es un cambio que quiere dar en relación con otras, porque se le facilita más el bla, 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 que el actuar, ¿no? Y la otra, el otro ámbito en el que sirven estas habilidades para la vida, para transformar las relaciones, es ese ámbito que las personas tenemos como ciudadanas. Ella quiere cambiar la relación que como ciudadana tiene con las personas que comparte el espacio más cercano de su comunidad, que son las vecinas, los vecinos, ¿cierto? Como dice el nieto de un compañero nuestro, dice, ¿para qué nos sirven los bichos humanos que tenemos cerca? Él habla de las personas como bichos humanos, un niñito de 7 años. Deberían servirnos y servirles a estos bichos humanos, si no pierdes un poco sentido, ¿no? Estamos rodeados de un montón de personas y no. Entonces, fíjense que quiero partir de eso. ¿Para qué sirven estas 10 habilidades de las que vengo a hablar? Para esto, para sirven para cambiar la relación que tú tienes con el padre de tus hijos. Para eso sí sirven. Eso sí está en tus manos. Para escucharle más, para no escucharle más, para poner unos límites. Para eso sí sirven estas habilidades. Pero también tener en cuenta que no es solamente una cosa de beneficio individual, sino individual y además colectivo. ¿Cuáles son? Bueno, esto lo he puesto aquí para no olvidarlo. Me encanta como lo dice Johann Hari, que es un inglés, un periodista que se ha hecho famoso porque tuvo un problema muy fuerte con las adicciones, pero fíjate que las adicciones ya superaron las sustancias que nosotros conocemos y fácilmente la comida también puede ser una adicción, ¿no? Y él dice, lo opuesto a adicción no es sobriedad, es conexión. Cuando nosotros hablamos de relaciones, lo que estamos hablando es de conexiones. ¿Cómo me conecto conmigo misma? ¿Cómo conecto con las demás personas o con los demás bichos humanos? Y cómo conecto como ciudadana con mi comunidad. La calidad y la cantidad de esas conexiones es lo que va a permitirnos evaluar y saber si realmente somos personas con estas habilidades para la vida. Aquí están. Me gustaría que se tomen unos segundos para mirarlas, para reconocerlas. Seguramente muchas personas aquí ya las trabajan en lo individual y con sus grupos de formación, pero vale la pena porque que vayamos relacionando cada una de ellas con el tema que nos convoca, que es el de la alimentación. ¿Qué tendrá que ver el autoconocimiento? ¿Será dime qué comes y te diré quién eres? Podría ser, ¿verdad? La empatía, cómo conecto con la necesidad de la otra persona, ¿no? Desde su disgusto, desde su necesidad, desde lo que emocionalmente le transmite este acto tan humano como la alimentación. Y así, me gustaría que cada quien empiece a relacionar estas 10 habilidades con el tema que nos convoca. ¿De dónde salen y cuál es la novedad? Porque si las revisamos son viejísimas, ellas no se las inventó nadie, son producto de la humanidad. La novedad está en que en el año 1993 la Organización Mundial de la Salud, en el marco de una situación mundial de no saber cómo aportar desde la educación al abuso del consumo de sustancias psicoactivas o de las drogas que llamábamos en ese momento, convoca a una cantidad de personas expertas en educación, expertas en el desarrollo infantil y adolescente, expertas también en los consumos y en las sustancias, y les pide, por favor, revisen
todas las investigaciones que haya sobre estos temas y propóngannos qué hacer para aportar desde la educación para que niñas, niños y adolescentes tengan cómo afrontar este desafío. Y es así como después de varios meses de un grupo interdisciplinario entregan en el 93 esta iniciativa que se llamaba Life Skills for Education, ¿sí? Habilidades para la vida, para la educación, porque las pensaban en el marco de las escuelas. Dijeron, con esto, si las ponemos en la escuela desde que somos niñas y niños lo más pequeñas posibles y las aprendemos así como aprendemos las matemáticas y aprendemos la geografía y ciencias y demás, si las aprendemos en la escuela es posible que desarrollemos esa capacidad para afrontar este tipo de desafíos. Del 93 al día de hoy, pues han pasado ya casi los 30 años y ha sido una maravilla ver cómo no solamente las necesitan niñas, niños y adolescentes y jóvenes, las necesitamos todas las personas, porque las personas no podemos decir, es que así soy yo. No, así no soy ya, más bien podríamos decir, ojalá con mucha frecuencia. Las personas vamos siendo. Por eso este es un entrenamiento que no lo podemos dejar para un momento de la vida y decir, yo ya aprendí eso, yo ya me las sé todas. No, porque vamos siendo diferentes y las personas que se nos van poniendo por delante siempre, o por detrás o por los lados, siempre también serán diferentes y el desafío será diferente. Pero lo que yo quiero que nos quede claro es que el escenario, el laboratorio en el que se aprenden y se enseñan estas habilidades es el terreno de las relaciones humanas, conmigo, con otras y como ciudadanas con nuestra comunidad. Entonces, claro que hacen un aporte gigante a la salud. Yo creo que para todas las personas es muy claro relacionar alimentación y salud, pero por un trabajo educativo que hemos venido haciendo a lo largo de 40 años. Antes no era tan clara de pronto, pero hoy uno sabe, esto me hace daño para la salud, esto no, o sea, ya sabemos mucho, tenemos mucha información sobre eso. En cambio, no es tan clara, a partir de unos 5 años acá, de pronto sí ya vamos haciendo pinos, dando mejores pasos para tener la claridad de la relación que existe entre la calidad y la cantidad de las relaciones que yo tengo conmigo misma, con las demás personas y con el entorno, y la salud. Eso de las relaciones, cómo afecta positiva o negativamente mi salud. Entonces, el ejercicio que yo les quiero proponer a continuación es uno que solía hacer y me sorprendió gratamente que esta mujer a la que admiro últimamente mucho porque la estoy conociendo, Irene Vallejo, la de El infinito en un junco, esta persona que escribe muy bonito, dan ganas de comerse los libros a propósito del tema de alimentación, ella es de Aragón. Esta mujer dice que la salud de una sociedad se puede diagnosticar auscultando sus palabras. Me gustaría poner acá como algunos sinónimos de ese verbo auscultar, que es muy de la medicina, pero auscultar significa escuchar. Vamos a escuchar la salud de nuestra sociedad examinando algunas de las palabras que tienen que ver con este tema de la alimentación. Vamos a explorarlas, a reconocerlas. Así que he traído un puñado de palabras para que examinemos, las auscultemos, para ver qué tan vital, qué tan buena salud tiene este tema, pero con la mirada de las habilidades para la vida. Mire, la primera palabra que quise poner acá es esta, saborear. Si revisamos, por ejemplo, la etimología de esta palabra, es una belleza. De ahí, en el castellano, no sé cómo será, creo que también comparten esa raíz, la palabra sabiduría viene de saborear. ¿Sí? Esto es un hallazgo súper lindo. Si tuviéramos como personas docentes, como maestras, siempre en mente que el saber, que es como esa joya que tenemos ahí,
viene de ese verbo saborear, que sabiduría viene de allí, pues yo creo que abriríamos las orejas y nos sorprenderíamos cada vez un poco más de qué hacemos con ese saber, ¿no? Sabiduría, saborear, sabiduría son de la misma familia. Así que tener inteligencia es tener buen gusto. Por algo es tan importante que al final uno le dice a las personas, ojalá te quede un buen sabor de boca después de esta conferencia. Bueno, sí, ese es el primer verbo. Entonces fíjense cómo la salud de ese acto llamado alimentación empieza súper bien, porque nos pone la lengua, nos pone una cantidad de sentidos, ¿verdad? Veamos otro más, gustar, pues que viene de ahí. Pero es que a veces pretendemos aprender algo a pesar de que no nos gusta y a pesar de que no nos dice nada, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de los temas de alimentación, la tenemos muy bien porque todo entra por el gusto, lo podemos saborear, ¿no? Tiene mucho que ver con el anterior. Es percibir el sabor. Si jugamos a los griegos, sería como percibir el saber. Y eso va muy de la mano con una corriente nueva que hay una mujer mexicana, ella se llama Jimena González Grandón, y ella dice, en estos temas del mundo de las relaciones, de esos saberes que son más un saber hacer que un saber solamente a secas, necesitamos acuerpar el saber. Y en la alimentación el saber ya está acuerpado, ¿cierto? Entonces, fíjense la buena salud que tiene este tema, este concepto, este acto de la alimentación. Los olores. Y los olores vistos como me encanta como los describe Laura Esquivel, esta mexicana, ¿recuerdan de Como agua para chocolate, la película de hace ya varios años? Ella dice, la vida sería mucho más agradable si uno pudiera llevarse a donde quiera que fuera los sabores y olores de la casa materna. ¿No les ha pasado que ustedes llegan a algún lugar y olfatean porque somos personas sabuesas, ¿sí? Y uno dice, incluso las situaciones de las relaciones, esto me huele mal. O sea, ese verbo, yo creo que por eso tiene mucha razón esta Irene Vallejo también, de medir la salud de una sociedad a partir de las palabras, ¿no? ¿Qué palabras usamos? Entonces, eso de meterle la nariz al resto de materias, si somos acá educadoras todas, es algo que aprender de este tema de la alimentación. Por supuesto, pues vienen los colores, ¿sí? Imagínate meter todos los colores en un plato, eso solo lo podemos hacer con mucha facilidad, con mucha destreza a la hora de alimentarnos, a la hora de comer. El reto está hacerlo también con el resto de temas de la educación, ¿no? ¿Cómo le metemos el olor a las matemáticas, a la política? Bueno, hay unos sectores de la sociedad que nos llevan una ventaja en eso, ¿no? Joan Ferrés, que es un catalán, él dice en uno de sus libros que se llama Cómo educar en la cultura del espectáculo, dice que a las personas del ámbito educativo nos haría falta de alguna manera aprender algo de la publicidad, ¿sí? Y a la publicidad aprender mucho de la educación, ¿no? Porque en este mundo del espectáculo, a veces en la educación permitimos que llegue mucho la desatención, el cansancio, y como hay tanta información, cómo capturar un poco su atención. Entonces, nos invita a trabajar juntos. Va a sonar un audio que lo he tomado de una publicidad que, aunque ya creo que hace muchos años no sale al aire, a mí siempre me ha perseguido. Va a sonar un poco fuerte, así que Pau, por favor, si suena, no nos vayamos a asustar. Aquí va, escuchen esto. Me como el azul de una sardina, el rojo de la carne da vigor. ¿Se acuerdan de esto? Lo verde en la ensalada me fascina y el color blanco del yogur. Quiero el naranja de la mandarina y el amarillo
comes tú. ¿Lo veis? Y ahora a comer de verdad. Comed cada color de forma divertida y así conseguiréis los colores de la vida. Ahora a lavarse los dientes y a dormir. ¡Sí! Mira. Danone te desea buenas noches. Y no olvides comerte todos los colores. No olvides comerte todos los colores. Es una invitación de Danone, ¿no? Nos llevan una ventajita la manera en que nos hacen saborearnos, que nos hacen botar la babita, que nos hacen dar ganas, por la manera en que se aprovechan de cada una de las características de eso que metemos por la boca, ¿no? Pero si el saber es saborear, entonces no solamente la comida. A ver, es un poco la metáfora que me gustaría que nos quedara de todo esto, ¿no? Así que he puesto otra palabra, porque esto de la alimentación y esto de aprender cualquier otra cosa, siempre puede ser un espacio precioso si le metemos todos los sentidos. En la educación convencional, ¿cuáles metemos? El oído y el ojo y pare de contar. Pero ¿cómo meter el tacto? ¿Sabes que eso es la ventaja de la alimentación? Podemos apretar una fruta y nos sale el jugo y sí, le podemos meter el gusto, le podemos meter el olfato, todos los sentidos entran y eso es lo que nos hace mucha falta en el resto de aprendizajes, en el resto de temas de la educación. Pero entonces viene otra palabra que es la palabra industria. Si auscultamos esta palabra en el tema de la alimentación, ¿cómo nos va? Ahí ya empieza a enfermarse un poco, ¿cierto? Ya no es tan vital, o sea, es vital comunicativamente y pedagógicamente, pero físicamente y ambientalmente y demás mentes nos están poniendo el tema un poco difícil, porque la industria en este tema de la alimentación lo que ha logrado con mucha audacia es reducir el tema de la alimentación al consumo de nutrientes, ¿sí? Y entonces vamos con lupa y miramos a ver si de verdad está la vitamina que quiero, la proteína y tal, pero en una cosa voraz, ¿no? Esta industria nos propone precisamente una nueva palabra y es anotragar entero, ¿sí? Que tragar es otro verbo y otra palabra clave en este tema de la alimentación, pero esa es la belleza del lenguaje. Bueno, quiero advertirles que como comunicadora esa es mi herramienta, entonces por eso todo el tiempo estoy jugando con las palabras y es lo que quiero que ustedes también salgan de acá con esto, porque además es lo que tenemos para relacionarnos las personas, para convertir, por ejemplo, ese placer que estoy sintiendo o esa ira que estoy sintiendo, cómo soy capaz de sacarla en palabras y cómo conecto con las demás. Quiero que veamos un vídeo que fue hecho en convenio entre la Fundación edX y Pantallas Amigas y que Fundesplay viene trabajando también con estos materiales desde muchos años atrás, que hacen parte del programa de educación para la salud que se llama La aventura de la vida. Veamos lo que le pasa a uno de los personajes de La aventura de la vida, que tiene mucho que ver con esto de la industria y con esto de no tragar entero. Porque ¿qué pasa cuando uno traga entero? Pues que se atora, ¿verdad? Se puede quedar sin aire y bueno, el resto ya ustedes lo saben. Soy Javier y os voy a decir algo divertido que me ocurrió la pasada semana. Con otros ojos. Hace unos días vi en la televisión lo mejor que he visto en toda mi vida. ¡Mirad! ¡Ese soy yo! ¿Eres un niño feliz? ¡Claro que sí! ¿Y has probado ya el nuevo Lactifresh? No. Pruébalo y serás aún más feliz. ¡Delicioso! Esto es lo que opinan los niños del nutritivo y delicioso Lactifresh. Pruébalo ahora mismo y llénate de felicidad. Estoy muy orgullosa de ti, Javier. Pero eso de la felicidad no funciona así, ¿no crees? Esta entrevista fue el trampolín para iniciar mi carrera como estrella de la televisión. Contigo quería conversar. Soy Susana Herrera, directora del nuevo canal de televisión de la ciudad. ¡Oh! Estoy buscando un grupo de chavales que quieran hacer su propio programa de televisión. ¿Podrías ayudarme?
Ha venido al lugar indicado. Mis amigos y yo somos los candidatos perfectos. ¡Excelente! Os espero esta tarde en mi oficina. De la noche a la mañana nos convertimos en reporteros de televisión. Mirad esto. Trucos para salir en la televisión más guapos. ¿Cómo maquillar un pedazo de carne asada para que resulte más apetitosa? ¿También maquillan la comida? ¡Genial! ¿Todo el mundo preparado? ¡Acción! Mi cama, uno de mis lugares favoritos. Aquí he leído mis mejores libros. Este es mi balón de baloncesto. Unos calcetines. Deben estar ahí desde hace más de... mucho tiempo. No huelen nada mal. Por último, quiero presentarles a mi amigo Sergio. Préstame la cámara. Hola. Él es nuestro cámara estrella. En próximos programas les presentaré al resto de mis amigos y amigas. Este ha sido un reportaje desde mi cama para El Barrio TV. Soy Javier y les espero mañana a la misma hora. ¡No me fallen! ¡Corten! ¡Buen trabajo, amigos! Conocer de cerca cómo se hace la televisión nos sirvió para divertirnos un rato y para verla con otros ojos. Hay muchas cosas divertidas en ella y otras... Tambo te hará morder el polvo, maldito amarillo. Tambo os protegerá, pobres desdichados. ¡Ay, Tambo! ¿Has hecho justicia? ¿Justicia? Ya no creo todo lo que veo en la tele. Tambo es horrible. Tengo una idea. Hagamos justicia nosotros con él. ¡Abajo, Tambo, y viva el mambo! ¡Eso! ¡Viva el mambo! ¡Mambo! Bueno, con un vídeo como este, un recurso, se promueven varias, si ustedes revisan las 10 habilidades, para que las personas en el aula de clase pongan estos temas, tengan ideas, vayan, maquillen la comida, tomen fotos. De allí salen muchas ideas para poner este tema lleno de muchos sentidos más allá de la pizarra, más allá de la tiza, y abrir la conversación sobre esto. De hecho, por ejemplo, en Tarragona recuerdo cómo esto lo llevaban a la radio, las niñas, los niños, porque también estaban en versión sonora únicamente, ¿no? sin los dibujos, y lo que pretende es ser un punto de partida de la conversación. ¿Para qué? Para eso, no tragar entero, para desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, para establecer una relación de revisar mis hábitos alimenticios, el autoconocimiento también a medida que vamos revisando qué hay en nuestra refri, cómo hacemos la compra, qué llevamos, o sea, todo esto de la mano de algo más atractivo, con colores, sin decirlo todo, sino abriendo espacios de conversación. Me gustaría detenerme un poco en un autor que nos nutre mucho, nutre, eso también es un verbo de la alimentación y lo usamos permanentemente, él se llama Michael Pollan, no sé si le conocen, es un investigador, un periodista estadounidense y tiene varios libros, dos de ellos, uno se llama El dilema del omnívoro y el otro se llama El detective en el supermercado. Y lo que él hace es eso, es un poco lo que estaban haciendo estos chicos, que miremos, nos aporta algunos tips, algunas ideas, algunos puntos de referencia para no tragar entero en este tema de la alimentación y nuestros hábitos. Entonces, me gustaría mucho compartirles como los tips favoritos que he encontrado por parte de Michael Pollan, porque son además muy claritos, muy sencillos y muy divertidos. Uno, come comida, porque él parte de que lo que nos venden procesado no es comida, ¿no? Él dice algo así como, no comas nada que tu bisabuela sería incapaz de reconocer como alimento. ¿Tienen a su bisabuela viva? Bueno, pero podríamos una prestada o imaginar a ella esto que voy a comprar, ¿le parecería que es comida? Entonces son tips como de este estilo que facilitan mucho la educación y la relación con este tema.
no solamente para niñas y niños, sino para todas las personas, ¿no? Son metáforas, y las metáforas del mundo moderno hay que ponerlas sobre el tapete y pensarlas y repensarlas y reinventarlas, ¿no? Porque tenemos también unas metáforas indeseables. Muy bien. Evita productos que contengan ingredientes que un estudiante de primaria no puede pronunciar. Esa me encanta. O sea, pon a leer etiquetas a una persona que está aprendiendo a leer. Es un trabalenguas, y cuando hay trabalenguas en las etiquetas, ¿qué quiere decir? Que son totalmente ultraprocesadísimas, ¿cierto? Que tienen la cantidad de químicos artificiales, de componentes artificiales, ¿no? Entonces, ese tipo de tips son los que encuentras, y Michael Pollan puede ser una fuente de inspiración para esto. Incluso tiene un libro muy lindo que se llama La botánica del deseo. La botánica del deseo es un recorrido por 5 elementos de la naturaleza, una de ellas la manzana, otra el cannabis, otra la flor esta holandesa, ¿cómo es que se llama? Los tulipanes, exacto, y otros 2 que ahora no se me vienen a la mente. Dice, evita productos con palabras como lite, porque ahora hay muchas que dicen lite o dicen lic o like, ligero, bajo en grasas o sin grasas en sus enunciados, ¿no? Y dice, evita los que suelen salir por la televisión. Dice, no acudas al supermercado cuando haya mejores alternativas, si hay una plaza, una galería. Entonces, revisar estos tips a la luz de las habilidades para la vida son, digamos, que caminos pedagógicos posibles de abordar con tus grupos de niñas, niños, jóvenes y también adultas, personas adultas. Esa, come solo alimentos que se pudren al cabo de unos días, porque a veces nos confundimos y queremos llevar una que nos dure un montón, y lo que no sabemos y que hay que ver con otros ojos, para eso sirven estas habilidades, es de qué están hechos y por qué duran tanto, ¿no? Entonces, es casi que llevar la contraria a ese mecanismo industrial que llevamos. ¿Ustedes qué tan buenos son para llevar la contraria? Eso es buenísimo para el cerebro, porque te exige muchísimo. Lo más fácil es hacer lo que hace todo el mundo o lo mismo de siempre. En cambio, llevar la contraria es más difícil, ¿sí? A ver, si yo les digo, canten lo contrario que canto yo, a ver cómo sería, blanco, blanco, blanco. Negro, negro, negro. Y si yo digo blanco cerca negro, negro. Ya se nos empieza a dificultar un poco. Entonces, casi que esas etiquetas hay que leerlas y aprender a desobedecer un poco ese tipo de literatura que nos comparten estos productos de la industria. Si vas a comprar comida para picar en el mercado, la idea es sustituir golosinas procesadas por frutos secos y frutas. Bueno, y así, dice, y la última me encanta, dice, si procede de una planta, cómelo. Si ha sido procesado en una planta, no lo comas. O sea, es puro juego de palabras. Yo creo que esa es una herramienta hermosísima. Insisto en que el aporte que yo vengo a traerles acá viene desde esa área, desde la pedagogía, desde cómo nos relacionamos con los temas y con los saberes. Y el otro dice, comer lo que se sostiene sobre una pata, o sea, setas y vegetales, dice él, es mejor que comer lo que se sostiene sobre 2 patas, que a su vez es mejor que comer lo que se sostiene sobre 4 patas, como el ganado bovino, porcino y otros mamíferos de granja. Y eso él aprovecha, se vale de un proverbio chino que dice esto, ¿no? Él dice, esos proverbios hay que recuperarlos. Entonces, fíjense cómo está cargado de sentido. Cuando uno dice está cargado de sentido, en realidad lo que estamos diciendo es que entra por acá, entra por el olfato, entra por el tacto. O sea, eso es cuando yo digo, eso sí tiene sentido para mí, es porque le encuentro esto, porque lo puedo saborear. Muy bien. Y cómete los colores, de ahí lo sacó Danone. Sí, es una propuesta, por eso lo que dice Joan Ferrés, o sea, tenemos que aprender de ellos, de cómo venden estas cosas para vender una… ¿Ustedes conocen una guanábana? Bueno, es que yo vengo del trópico y allá hay unas frutas
que parecen mágicas. Imagínense en un dinosaurio. La textura de un dinosaurio, ¿cómo sería? El primero gigante, ¿no? El dinosaurio grande. Una guanábana es una fruta que puede ser una cosa así, como un huevo de dinosaurio. Y la textura es toda rugosa, ¿sí? Y si tú medio la tocas más de la cuenta, la presionas muy fuerte, el dedo te pasa derecho y son unos copos todos húmedos, blancos, con una pepa adentro. Bueno, es una fantasía de fruta, ¿no? O sea, entonces fíjense cómo no tenemos que hacer nada del otro mundo, sino darle voz a los sentidos. Esa es una de las propuestas pedagógicas que hacemos. Mira aquello que tú enseñas, que tú pretendes aprender o enseñar, y cómo puedes darle voz a los sentidos a la hora de comunicar ese saber. Mira, ganas. Muchos de nuestros textos se titulaban hasta hace poco ¿Cómo comunicar ganas? ¿Tú comunicas ganas o comunicas? ¿Qué comunicas? Desgana. ¿Sí? ¿Cómo comunicar en un tema tan vital como el de la alimentación ganas de comer algo en donde realmente ganes y que la otra persona también gane, ¿no? Ese es un verbo clave aquí. Es que imagínate, esto es uno de las áreas del conocimiento, del comportamiento humano que entra por la boca. Es que la tenemos muy fácil para educar en estos temas. Diversidad, que es como alejarse de lo mismo de siempre. Hay una imagen que lo dice todo en diversidad. Mira, ustedes le llaman patatas acá en España, pero son papas peruanas. Y se supone que no hay una sola forma de papa, ¿no? Esta foto es una muestra de las 1.367 variedades de papas que hay solamente en el borde del lago Titicaca entre Perú y Bolivia. Es que 1.367 y nosotras comiéndonos todos los días la misma. O sea, es que es un poco absurdo, ¿no? Y más si vivimos a ese lado y las tenemos, ¿sí? Porque las podemos conseguir. Entonces, estas papas, allí hay esa diversidad y es una herencia de 70 siglos de producción de estas papas. O sea, es que uno cree como el hijo de una prima mía que vive en Canadá, fue a visitarnos a mi ciudad que se llama Bucaramanga, en Colombia, y se quedó mirando en el parque un naranjo y dijo que qué hacían esas naranjas allá colgadas. O sea, es tanto el divorcio que parece un chiste. ¿Sí? Y hay que aprovechar esa posibilidad que nos da el humor para educar. No sé si ustedes leyeron 100 años de soledad, pero allí había la peste del olvido, ¿recuerdan? Y claro, llegó la peste, entonces las pocas personas que aún quedaban con memoria, muy listas, escribieron en papelitos, por ejemplo, vaca, y se la pegaban a la vaca, para que no se nos olvide. ¿Y para qué sirve? Para dar leche. Yo creo que estamos más o menos a esa altura a veces, ¿no? Irene Vallejo suele decirlo, que su madre le enseñó que cada vez que abría la llave del grifo, tenía que decir, ¡ah! ¡Sale agua! Porque cuando su madre tuvo por primera vez agua, eso fue lo máximo. Tenían que traerla, ¿no? Y hoy los niños no tienen ni idea a veces de dónde viene el agua, ¿no? Entonces, esa sorpresa, esa apertura, esa acuerpar el saber con esa actitud abierta de la sorpresa y no lo mismo de siempre, con esa diversidad que tenemos, es un aporte pedagógico inmenso para este tema. Miren los nombres de algunas de las variedades tan interesantes. Hay una variedad que se llama nariz de alpaca, otra se llama garra de puma, otra se llama, tiene una palabra que en quechua significa hacer llorar a tu nuera. ¿Por qué? Porque al pelarla es tan dura la cáscara, su cobertura, que llora, pero mira ahí toda una simbología también de quién es la que cocina, quién es la encargada de eso. Entonces, el lenguaje no es inocente, el lenguaje es un aliado interesantísimo para nuestro trabajo pedagógico. Esta es interesante, esta palabra que nace en el siglo XIX, por allá a finales de 1800, nace en el laboratorio de la mano de varios científicos, pero solamente se populariza
a inicios del siglo XX, de la mano de una mujer que se llamaba Lulu Hunt Peters. Ella, una médica, en este año puso de moda esta palabra caloría. En el marco, estaba la mayoría de los hombres de su país, en Estados Unidos, estaban en la guerra. Y ella aprovechó para empezar a compartir este concepto. En pocos meses, al estar midiendo el valor nutricional de cada cosa que comía, descubrió que podía redujo 30 kilos en tan solo unos meses. Pesaba 90 kilos y bajó 60 por estar todo el tiempo diciendo, debo comer solo lo que soy capaz de quemar, lo que mi cuerpo es capaz de quemar. Y así vendió este concepto de caloría. La idea se la compraron muy rápidamente, ¿sí? Les invito a leer todo lo que quieran de Martín Caparrós. Es una persona que cada columna de opinión que escribe allí en El País la escribe en torno a una palabra, en torno a un verbo. Y ha escrito, incluso tiene un libro sobre una de las palabras claves acá, que es comer. Ya la vamos a ver. Entonces, era tan extraña la palabra que la enseñaba a pronunciar. Calorie, no sé, se parece, ¿cómo se dice en catalán? Caloría. Bueno, muy bien. Otra palabra para ver cómo vamos de salud en este tema. Dieta. ¿Qué significa dieta? Dieta hasta no hace muchos años era el menú. O sea, ¿qué hay en la dieta de hoy? Era como sinónimo de ¿qué hay en el menú de hoy? Pero después se convirtió en esto, en privarse de comer, ¿no? Y ahí sí como el canca, a dieta, de dietas, ¿la han oído? Panceta en la ensalada. Bueno, que está a dieta de dietas, no quiere hacer más dietas. Fíjense todo el vocabulario, todas las palabras, todas las metáforas que tenemos en torno a este tema. Una exalumna de la escuela, este es un tema que les preocupa mucho y sale, ¿no? Porque cada curso antes de empezar las personas se proponen transformar alguna situación de la relación que tienen consigo misma, con otras personas y con su entorno. Entonces, esta sale mucho. Me gustaría cambiar algunos hábitos de alimentación y hacer ejercicio físico. Últimamente me he engordado un poco y me gustaría tener más fuerza de voluntad para adelgazar. En uno que está terminando, en la charla inicial a través de Zoom, les pedimos que en 15 segundos vayan y escojan algún objeto de su casa, como todos están en casa, que cuando lo vean les recuerde los retos que se ponen, que quieren lograr a lo largo de los meses, ¿no? Y llegó una señora con ¿cómo le llaman ustedes? La balanza, el peso, la báscula. Llegó y la puso frente a la cámara y decía, es que yo soy la secretaria de salud de mi ciudad y pues lo menos que quiero hacer es, o sea, todos preocupados por esto y realmente la salud de una persona no estaría solo enmarcada en su peso, sino en la manera en que se relaciona consigo misma, en que se relaciona con otras personas, la capacidad que tiene para afrontar los desafíos que la vida le pone, no solamente esta parte de un número, pero se ha popularizado y creemos tener mejor salud si pesamos 40 kilos, ¿no? 45, y ya bordeando los límites de esto. Comer. Este es el libro que me encantaría que ojearan, que saborearan, pero mire cómo bueno, él hace todo un recorrido de cómo este verbo realmente aparece después de un periodo de la humanidad o del planeta que se llama el Cámbrico, que fue cuando los seres vivos de aquella época dejaron de alimentarse con la luz del sol, que así se alimentaban los seres vivos de aquella época. Desde el Cámbrico es cuando ya se dan unas transiciones que aparecen otras especies y entre el uno se come la otra y todo lo que conocemos de esa cadena alimenticia empieza por ahí.
se desarrolla la boca, se desarrollan los dientes, la mandíbula, el cerebro, los intestinos, pero llevamos en ese plan hace como 500 millones de años, ¿sí? O sea que pues no es tan antiguo tampoco, porque esto lleva muchísimo más tiempo. Y él hace una exploración de esa palabra comer, y él dice que en el castellano nos explica cómo se mantuvo la raíz co. Miren, en catalán no se dice así, es menjar, en inglés es eat, viene de otra raíz, y que esta raíz que está presente aún en el castellano significa algo que necesitamos meter, incluir, recordar a la hora de educar en estos temas, y es un acto tan individual como llevarse la cuchara a la boca. Necesitamos hacerlo en compañía de, no solamente a la hora de sentarnos a la mesa, sino cómo poder garantizar que no como solo yo, sino que hay mucha gente que no tiene que comer. Y en un momento de la humanidad en donde tenemos todas las herramientas para producir comida para todo el planeta, está siendo todavía un acto individual. Entonces, esa colaboración de incidir en que otras personas también se alimenten y se alimenten sanamente también. Es un señor que nos da mucha cuerda en este tema, por eso lo he traído a esta conferencia. Dice, significa engullir en compañía. Inevitablemente sale otra palabra en donde ya la salud de este tema empieza a enfermar, le empieza a restar vitalidad, porque hay casi 1.000 millones de personas que no comen, ¿no? Que necesitan comer. Pero también el verbo se usa mucho, tengo hambre de, ¿ustedes lo usarían para otra cosa que no sea comer? Tengo hambre de conocimiento. O estaría también bueno, mira la introducción que hace este hombre en su libro. Dice, si usted se toma el trabajo de leer este libro, si usted se entusiasma y lo lee en, digamos, 8 horas, en ese lapso se habrán muerto de hambre unas 8.000 personas. Dice, son muchas 8.000 personas. Si usted no se toma ese trabajo, esas personas igual se habrán muerto, ¿sí? Pero usted tendrá la suerte de no haberse enterado. Dice, o sea que probablemente usted prefiera no leer este libro. Juega un poco con el sarcasmo, pero tiene algo que tiene la exposición que Fundesplay tiene aquí. Y es un intento muy, muy valioso pedagógicamente, y es cuantificar esas cifras que a veces no nos entran en la cabeza. Y que entonces a uno le parecen como que, eso, yo no tengo nada que ver con eso. O sea, ¿sí? Y es graficarlas. Por eso dice, si usted gasta 8 horas, en 8 horas, tantas personas murieron. Y esta exposición que tienen acá, Fundesplay, en torno a la alimentación, está lleno de esas metáforas, ¿sí? Si no usamos, si no desempolvamos las metáforas, nos va a quedar mucho más difícil hacer educación en un tema como este. Esta palabra va recuperando un poquito la salud a la alimentación, con historias como estas. Es una historia que en Nueva York se está protagonizando, inició en esta calle, en Inwood, en la esquina de Broadway y Dongan Place, y allí, con esfuerzos muy elementales, alguien dijo, yo tengo esta nevera, este refrigerador, están reduciendo ese acto de tirar lo que me sobra a la hora de las comidas, de desayuno, comida y cena, y van y la ponen allí en perfecto estado. Cualquier persona puede meter y cualquier persona puede sacar la comida que allí se ponga. Y ahora algo que empezó puntual en esa calle, ya lo están haciendo en diferentes lugares de Nueva York, ¿sí? Y acá también, acá en Cataluña lo tienen. En el País Vasco lo tienen también. Las neveras solidarias. Mira qué interesante, o sea, es cómo me relaciono con este tema, ¿no? ¿Me implico o sigo explicando solamente las cosas? O digo, bueno, algo tenemos que hacer, convoco, me reúno con los vecinos y entre todos diseñamos. Yo agradecería y estoy que hago algo para poner
cerca de casa, o sea, que me quede también fácil llevar las cosas que en algún momento sobren. Pero además tienen, estos son para los perecederos, pero ahora pusieron también stands para alimentos no perecederos. Entonces, hay fotos que muestran no solamente estas neveras, sino también la posibilidad de que cualquier persona, incluso tú, es que no tienes que ser una persona que viva en la calle. Voy para la casa y me faltó comprar tal cosa, yo la saco y después digo, la repongo. ¿Sí? Son cadenas que me parece que se salen un poco de este mundo de la industria que le ha restado esa salud al tema de la alimentación. Y de ahí viene también otra palabra, ¿no? La desigualdad. O sea, Caparrós es de los que dice que desde que se inventó la alimentación, desde que yo para ganarme el alimento tenía que sacar todas mis fuerzas, empezó este concepto de la desigualdad porque algunos se quedaban sin comer, ¿sí? Y garantizaba mi alimentación, pero no la de los demás. Entonces, es un tema de ver a la hora de la compra, ¿sí? Cuánto a la hora de la cena, cuánto me pongo, cuánto no me pongo, cuánto no se pone el vecino, cómo podemos hacer para que esto sea un poco más igual y menos desigual como viene siendo cada vez más. Miren esto, perdón. Ay. Me gustaría, en parte de mi carrera ha sido producción de material educativo y quiero que escuchen un anuncio de un compañero del equipo que es de Argentina, él es de la Patagonia y en su pueblo había elecciones y eso fue su aporte comunicativo para hacer educación también política de cómo votar, por qué votar y por qué no votar. Ya va. Hola, ¿cómo le va, señor? Bien, ¿qué quiere? Yo soy del partido, vengo acá a traerle una bolsa de arroz, unos fideos y las boletas para el día de elección, ¿vio? No, llévesela, eso me cae mal a mí. ¿El arroz o los fideos? No, lo que compran votos, eso es lo que me cae mal a mí. Cuidado, si hoy te pueden comprar, mañana te pueden vender, te pueden vender, te pueden vender. Votar es un acto de conciencia. Con tu voto, elegís tu futuro y el de todos. Un mensaje de la Vicaría de la Fraternidad, Obispado de Viedma. Retomar la alimentación como esa representación metafórica de la desigualdad, ¿no? Nos compran un voto con un plato de arroz, con una bolsa de fideos. Y eso, dice uno, ¿todavía está pasando? Todavía está pasando, ¿sí? Entonces, fíjense cómo una educación política, una educación cívica también necesita cambiar esas metáforas, ¿sí? Yo voto por este porque ese sí me va a dar de comer. ¿Qué te va a dar de comer? ¿No? Muy bien. En el año 64, este artista islandés, mira cómo vislumbra el mundo, el futuro de la alimentación. Es que me pareció muy gráfica y dije, bueno, hay que ponerla allí. Está llena de quesos y de manjares, de una dieta mediterránea. Y bueno, sin palabras. Y aquí yo voy aterrizando gradualmente en lo que les quería compartir. Hace por lo menos unos 20 años encontré la mejor definición de educación y es la que nos ha inspirado muchísimo todo el diseño de material educativo y las sesiones de formación en los temas de comunicación para la educación y en los temas de habilidades para la vida. Nicolás Gómez Dávila fue un filósofo colombiano y él decía, educar es transmitir repugnancias o fervores. Miren qué elemental esa definición de educación, pero ha sido súper clave. Cuando terminamos de hacer las cosas, sondeamos. ¿Será que lo que estoy comunicando es asco, es repugnancia, es fobia? ¿O estoy comunicando fervor, emoción, deseos, ganas y todos esos verbos que hemos venido recorriendo? En el marco de eso, ¿cómo creen ustedes que es la educación que ustedes están protagonizando con sus grupos en un tema tan vital como este o en el tema de las relaciones? ¿Cómo es la relación tuya con este tema de la alimentación en lo individual y en lo colectivo? ¿Transmites repugnancia o transmites fervor?
Repugnancia, dice, cualidad que rechaza. Cuando tú pones ahí esa manita, cuando el cuerpo te devuelve, que no lo quieres digerir. ¿Cuántas cosas de la vida tú protagonizas un verbo como este, ¿no? O un adjetivo como este? Hay muchas cosas que nos repugnan en la vida. Pues es lo que menos deberíamos hacer en la educación para la alimentación sostenible, ¿sí? Hay un argentino que es argentino-mexicano porque vivió mucho tiempo en México, él se llama Luis Pesetti, y este Luis Pesetti lo caricaturiza en una canción que se llama Ricardito. Y mira lo que hacemos a veces las personas intentando que nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros nietos aprendan a alimentarse, ¿no? Miren esto. Ricardito no me come nada, este niño se alimenta por el aire. Y eso que yo le leo mientras come las propiedades de los alimentos. Y eso que yo le insisto, si no comes mamá se pone mal. Es un chantaje. Ricardito no me come nada, este niño se alimenta con el aire. Y eso que lo estimulo con cariño, no quiere ser como papá, como el tío, como el abuelo, no quiere ser como yo. Bueno, y es larguísima la canción, tiene como 6 estrofas en donde él dice, pero es que no entiendo por qué Ricardito no come si yo le preparo la espinaca que tiene la vitamina sale todo el contenido y todo el rollo, ¿sí? Pero se vuelve como una obligación y es una obsesión por la alimentación. Entonces, un tema como este también es muy fácil que nos convirtamos en personas que comunican mucha repugnancia frente a los alimentos que podrían ser muy apetitosos. O sea, ¿qué tiene de apetitoso un brócoli forzado? Un brócoli forzado, ¿no? Hay otro argentino que habla de que hay movimientos ¿cómo les llama él? Como los mecenas del brócoli y los antibrócoli, y que los hay, o sea, es que hoy internet tiene de todo, pero ¿cuál sería el sueño del brócoli? Dice que me coman, o sea, ¿sí? Y entonces, un color verde y una textura tan maravillosa como tiene el brócoli, ¿cómo podemos generar con él una repugnancia o un fervor, ¿no? Ahí hay un reto, pero si algo ha ganado este tema, mirando la lupa de las 10 habilidades para la vida, es la creatividad, porque la comida se volvió un espacio de creatividad. ¿Cómo hacer para que esta borraja que me comí ayer, que no es la misma porque no es la misma borraja, la convierta al día de mañana en otra cosa, sepa distinta y tenga otra cara en el plato, ¿no? ¿Entran todos los colores en tu plato? El chipirón en su tinta del País Vasco, el color negro no lo mencionaba Danone. ¿Qué comida negra nos comemos? O sea, ¿no? Cuando tú dices esto es para todo el mundo, ¿quién entra en tu todos? Decía alguien. Bien. Fervor, ese fervor, la persona lo puede leer cuando ve algo que quiere. Alguien decía que fervor o emoción debería escribirse emoción con H, porque así como se escribe hemoglobina, que viene de sangre, emoción también debería escribirse con H porque viene de ese hervor por dentro de la sangre cuando sientes emoción, ¿no? Entonces, retomo esto de Nicolás Gómez Dávila, de la educación como sinónimo de ser capaz de transmitir repugnancias o fervores. Hace poco, en uno de nuestros cursos que se llama La aventura de la crianza, que va dirigida a papás y mamás de niñas y niños de menos de 10 años, es un curso de 4 semanas, en uno de los foros una persona allí escribía, para mí la comida es un campo de batalla entre mi hija y yo. Todo lo que tenemos por hacer en este tema, ¿no? ¿Cómo convertir no esto en un campo de batalla, sino en un lugar de colores, de olores, de fiesta? Porque
Quizás la palabra más clave de una comida es la conversación. A veces es allí, el plato puede que no esté tan apetitoso, pero si la conversación y el ambiente que hay en torno a los lugares en donde practicamos este verbo de comer, va a tener otro sabor, ¿no? A veces comemos con la tele enfrente. ¿Qué conversación puede haber allí, no? Con todas las malas noticias que son las que... Y vamos a apagar la tele. No me apaguen la tele. Y bloquea esa riqueza, ese alimento, porque puede alimentar más una conversación que una comida. Entonces, como lo dice Jean-Marie Bourret, es difícil saber si la necesidad de alimentarse o la de comunicarse ha sido la que motiva la decisión del grupo de organizar una comida. Entonces, es un verbo que además empieza también por co. Además, nos obsesionamos por convencer a la otra persona de que coma saludablemente, de que cambie sus hábitos alimenticios. Y la metáfora de la palabra convencer es convencer, te venzo a ti, ¿no? Conversar es versarme contigo, aprender de ti, de lo que tú eres. Y ahí hay mucha empatía, ¿no? Cuando yo quiero restregarte a ti la obsesión de mi punto de vista, de mi verdad, lo que hago es espantarte, ¿no? Quitarte autonomía. Yo tengo una tía que desde que era muy niña siempre nos miraba así y arrugaba las cejas y decía, ¿pero qué estás comiendo? Cadáver, porque estábamos comiendo carne y ella era vegetariana desde hacía mucho. Entonces, a veces nos volvemos personas fanáticas con estos temas. Y si para algo sirven estas habilidades para la vida es para que las personas desarrollen su propio pensamiento y sus propias tomas de decisiones, no que le estemos diciendo a las personas qué hacer o qué no hacer. ¿Cómo crear ese apetito de curiosidad en torno a este acto de la alimentación? Quiero que veamos otro vídeo de esta misma serie de la aventura de la vida, de los cuentos para conversar, de cómo quitarnos un poco esa obsesión de que se coman lo que es correcto desde nuestro punto de vista y cómo podríamos poner ese tema sobre la mesa. Pau, allí va el vídeo. Hola, sóc el Sergi i us explicaré una història. A la 1, a les 2 i a les 3. Ja! Viu l'aventura de la vida. Una mica de tot. No oblidaré mai els dies que vaig passar a casa de la tieta Rosa. El dinar és a taula! Que bo! Quin olor que fa. Però primer els convidats. Sergi, dona'm el plat. Quin pecat havia comès per rebre un càstig com aquell? Arròs verd, amanida de bròquil i albergínies farcides. La mort! Que passa res, Sergi? No, tieta, simplement que no tinc gana. He esmorzat molt tard. Segur, Sergi? Segur, tieta. No et preocupis. Si no vols menjar, no mengis. Havia estat de sort. Havia salvat de menjar-me totes aquelles verdures horripilants. Cap a les 4 de la tarda em van oferir unes galetes amb iogurt i me les vaig cruspir en un 3 i no res. Tot i així, em moria perquè arribés l'hora de sopar. Veniu, que el sopar és a punt. Vaig baixar corrents i vaig ser el primer de seure. Però quan vaig veure que la taula tornava a semblar un jardí botànic, una mica més i em desmaio. Posa't el que vulguis, Sergi. De debò que puc agafar el que vulgui? Esclar, fill. No vull res, gràcies. Però, Sergi, no em diguis que tampoc no tens gana. Si no has menjat res a l'hora de dinar. No, tieta, no és que estigui tip, és que tinc mal d'estómac. Per què no m'ho havies dit abans? No volia que et preocupessis, tieta. Al Sergi li creixerà el nas. Per què dius això, fill? Perquè diu mentides. Al Sergi no li fa mal la panxa. El que li passa és que no li agraden les verdures. És veritat, això, Sergi? Sí, tieta, però no vull molestar. Què t'agradaria menjar? Digues. La veritat és que donaria el que fos per un tall de carn amb patates fregides, oncle. Ta mare no fa verdures? Sí, tieta, però l'únic que se les menja és l'Hèctor. Jo no les puc veure ni en pintura. Et proposo un tracte. Avui et faré un bistec i patates fregides. Però com que estàs en aquesta casa, la resta de les vacances aprendràs a assaborir les verdures, d'acord? Aquella nit vaig tenir malsons amb la coliflor, les carxofes i els cogombres, però l'endemà
Em vaig emportar una bona sorpresa. Tanca els ulls. Ara, ensuma. Trobes que fa bona olor? Deliciosa. Ara tasta-ho, només una mica. És boníssim, tieta. Que porta carn? No, senyor, és un pastís de verdures i formatge. El pas més important el vaig fer aquell dia. Vaig tastar les verdures que m'havia servit la tieta i no em va passar res. Tenen tan mala fama les pobres que jo m'imaginava el pitjor. Bueno, con este tipo de relatos, básicamente ese es nuestro recurso más importante, poner relatos cargados de metáforas, de invitaciones, que a la persona educadora le den herramientas para conectar con todos los sentidos, y no solamente transmisión de información, sino de poner en escena una relación distinta, que no sea amenazante para la otra persona, sino que sea una persona aliada, una persona que es capaz de influir, pero que sigue permitiendo que cada quien tome sus propias decisiones. Ese es un poco el marco, para eso se usan estas habilidades, cómo poder no ser capaz como niña o niño de decir, no quiero eso, no me lo quiero comer, y no me obligues, o sea, que yo pueda poner esos límites siempre, ¿no? Por eso viajar es tan exigente, es en la escuela, ¿no? Porque rompes absolutamente con todas tus rutinas, de todo, especialmente el de la comida. Yo me acuerdo una vez compartiendo con gente de África, Asia y América Latina, acá en Europa en un curso, y pasaban muchas personas que a la noche no habían comido nada. Entonces también la flexibilidad para saber romper esos hábitos, porque hay momentos en que no los podemos, y conectar con nuestra necesidad y negociar conmigo misma, ¿no? Tengo que comer algo. No, es que no era el arroz como el arroz me lo preparaban allí en mi casa. No se conseguía el pan así, había mucha gente que llegaba a la noche y tenían hambre, ¿no? Entonces, son como escuelas de aprendizaje en torno a estos temas. Por último, yo quiero compartirles cómo desde la literatura, fíjense que todo lo que yo les he traído aquí viene de la mano de la literatura. Es nuestra fuente desde donde nos nutrimos para esto. Amos Oz, que ya murió en el 2017, 2018, él es un escritor israelí, y en uno de sus textos que se titula Queridos fanáticos, habla de cómo a veces malinterpretamos esta palabra del fanatismo y lo asociamos a las personas que ponen una bomba allí o acá, desde corrientes religiosas o políticas. Y él dice, todas las personas tenemos una fanática adentro. Y en su libro, en este libro, saca un listado. Yo quiero compartir algunas que me parece que tenemos ese riesgo, ¿no? Y vamos a meter la pata y seguramente nos vamos a ver identificadas en algunas de ellas. Cuando clasificamos a las personas en buenas o malas, estamos siendo personas fanáticas. Y en este tema sí que hay fanatismo, porque él come muy mal, ¿cierto? Y muy rápidamente sacamos el dedito para señalar. Este come bien, este come mal. Entonces, si para algo nos pueden ayudar estas habilidades, es para la escucha, desde la empatía. Pensamiento crítico no es criticar, pensamiento crítico es ver desde otras orillas cómo se ven las cosas, es ofrecer una multiplicidad de posibilidades, no solamente o verdura o carne, ¿verdad? Es abrir el abanico, que la alimentación no es solamente buena o mala, son categorías que nos pueden llevar a esto. Una característica de una persona fanática es seguir ciegamente la corriente, no, porque para pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces yo hago lo que están haciendo mis amigos que están en la onda tal y allí. Renuncio a mi individualidad, a tomar decisiones, a variar la elección. Eso nos puede convertir en personas fanáticas. O pone en las manos de su Dios o de su verdad, dice él, su derecho a pensar. Y en este tema de la alimentación hay tanto por pensar, no solamente en términos de calorías, sino de desigualdad social, de oportunidad, de ver este tema como un tema de derechos humanos y del cuidado por la propia persona y por el cuidado de las demás personas, ¿no? ¿Cómo cuido o descuido a los demás?
Este segundo, quiero abrirte los ojos para que veas la luz. Y resulta que hay muchas luces, no es la luz y tu luz, ¿no? Entonces a veces somos muy en ese sentido, abrirle los ojos para que vea cómo esto de comer, tiene que comer verduras y ya está. Bueno. Enferma de preocupación por tu situación, por tus hábitos, por tu estilo de vida que tanto te perjudican, ¿no? Como el relato con el que iniciamos, que él se preocupaba por todo lo que sus amigos comían y vivía diciéndole, pero no era capaz de transformar su propio hábito alimenticio. Bueno, y aquí otras. Quiere cambiar un poco a sus seres queridos, hijos, hermanas, a su pareja, vecinos, por su bien, que es la misma. Busca alejarnos de nuestras equivocaciones a como dé lugar. Entonces, fíjense tan fácil que es caer en el fanatismo en un tema como tan mundano, tan cotidiano como alimentarnos. Ahora imagínense en los demás temas, ¿no? Muy bien. Esto sucedió la semana pasada en uno de los grupos con los que hemos venido trabajando este tema de las habilidades para la vida. Uno de los grupos está con humor construyendo una vacuna para vacunarse contra el fanatismo en el tema que a ellos les ocupaba, son educadoras, y ahí está representando el de la luz. Ahí hay en el letrero dice lámpara LED, yo soy tu luz. Bueno, y así. Esta semana lo hemos hecho en Tarragona, por ahí un grupo se inventó una gabardina antifanática, entonces está la mujer o el hombre que todo el tiempo, pero ¿cómo haces eso? ¿Pero por qué no haces lo que yo tanto te he dicho? Y de pronto le ponían la gabardina, automáticamente dejaba de, se transformaba, se le iba a lo fanático, ¿no? Entonces intentamos con un poco de gracia, con un poco de humor, construir piezas educativas y que sobre todo las personas educadoras construyan sus propias herramientas, ¿no? Este es Amos Oz y él dice que el antídoto contra el fanatismo, hay muchos, pero él dice que es reírse de ese fanático o esa fanática que llevamos dentro y que claro que podemos influir en las demás personas, pero sin intentar derretir, influir pero no amasar al prójimo en nuestro molde hasta que se convierta en nuestra réplica o en nuestro satélite, ¿no? Sino permitir que las personas tomen sus propias decisiones. Entrenarnos en estas habilidades para la vida también nos ayudan a rebajar ese fanatismo frente a los temas, ¿no? Esto permite a las personas eso, la autonomía, el pensamiento propio, y por eso se da la mano con otras corrientes del desarrollo, como el desarrollo social, que el desarrollo social lo que busca, por ejemplo, es eso, aumentar la capacidad humana para actuar según el propio criterio, ¿no? Un propio criterio que, claro, tiene un marco que es el marco del cuidado. Pero me quisiera devolver a esta pregunta que es, ¿qué sentido entonces tienen estas habilidades cuando educamos para crear una relación saludable con la alimentación? Las recuerdo, el autoconocimiento, por aquí están. La comunicación asertiva, cómo conectar con lo que yo pienso, siento y necesito en este tema de la alimentación, cómo ver las decisiones no solamente como para mi propio cuidado, sino estoy con mis decisiones descuidando a otras personas, el ambiente, estoy comprando todo empaquetado, estoy comprando lo que viene de lejos o estoy comprando lo que es de temporada, lo más cerca que tengo, ¿cierto? ¿Qué tanta oreja tengo para con la persona que come distinto y que piensa distinto? O se me sale el fanático o la fanática que llevo dentro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aportar a una relación interpersonal de igual a igual sin sentir que yo soy la que sabe acá de comer sano y tú no sabes comer, ¿no? Entonces yo te lo vengo a enseñar, porque fácilmente podemos caer en esto. Para esto nos sirve para usar estas habilidades que cuando tú eliges una, por ejemplo, toma de decisiones, de alguna manera vienen todas detrás. Viene el manejo de las emociones, porque comprar es una cosa que uno dice, ¡ay, esta me gusta más! Este está más colorido. Entonces es también aprender a manejar. Cálmate, ve al supermercado sin hambre, sin cansancio, porque coges lo primero que… Entonces, son compromisos previos que las personas y los colectivos pueden adoptar si vemos esto como unos anteojos a la hora de este acto de la alimentación, ¿no?
ellas no dicen qué hacer. Eso es lo que más nos gusta de las habilidades. Pero ellas sí nos dan capacidad. Ellas no lo pueden todo, pero nos permiten darnos cuenta frente a muchos temas que uno dice, pero ¿yo qué puedo hacer? Que se siente como impotencia. Con estas habilidades uno dice, bueno, algo puedo hacer y voy dando pasos y voy avanzando. Ellas son solamente un elemento de la competencia psicosocial, esto que cuando estamos en el mundo de la educación tanto nos repiten, ¿no? ¿Qué sería ser una persona psicosocialmente competente? Yo la resumo en una persona que tenga orejas grandes, capaz de escuchar, ojos grandes, capaz de ver, leer, acceder a información de calidad, una persona que no invalida a la otra persona porque no lo está haciendo como lo haces tú, una persona que es capaz de que la otra la lea como una aliada y no como una amenaza, para tomar sus propias decisiones, para fortalecer su autodeterminación. Para mí eso sería una persona psicosocialmente competente. Pero entonces veamos qué más necesita. Necesita información y conocimientos de calidad. Esto que ustedes tienen aquí en la exposición tiene la información con muchísima calidad y calidez. Adquiere, por eso es tan valioso que vengan las excursiones de los colegios a ver esto, porque la información está realmente con un tratamiento muy pedagógico. Pero como todo en la vida, no basta solo la información, pero es parte de la competencia, ¿no? Porque es necesario saber, conocer, acceder a información de calidad. Pero hace falta trabajar en las personas actitudes, emociones, motivaciones, cualidades, que eso es lo que nos lleva a querer hacer las cosas. Y eso también no hay que dejarlo fuera del plato, ¿no? Por eso invitar a las emociones aquí es parte de esa competencia. También los valores. Nosotros hablamos más que de múltiples valores, hablamos de esa ética del cuidado, ¿no? Como a veces queremos cuidar a los demás, pero el autocuidado se nos va, o lo contrario, solo cuidarnos a nosotros y el cuidado por las demás desaparece. Aquí están las habilidades, es solo un punto, es una de las piezas, y falta la última, que es el entorno, ¿no? Esto puesto en un contexto tiene otro color, otro sabor, porque hay otras costumbres, hay otras dinámicas. Entonces, el contexto determina mucho cada una de estas piezas de la competencia. Pero la que ponemos nosotros sobre el tapete y en la que nos metemos, que son estas habilidades, son las que nos permiten el saber hacer, no solamente el saber. Es como, si nos ponemos en palabras más sencillas, ¿cuántas cosas pienso que se deben hacer, que quiero hacer, que sé que debo hacer, pero no las hago? Entonces, las habilidades son ese puente que nos permite pasar de esa orilla de lo que quiero, de lo que sé que debo hacer, a hacerlo. Una cosa es saber sobre algo y otra cosa es saber hacer en cualquier otro tema, ¿no? ¿Qué sería saber hacer? Pues callarse un poco y comer sano y sin estar dando tanto rollo y dando ejemplos. Es la pedagogía. Como precisamente la pedagogía que usamos le llamamos la fiesta de la conversación, porque siempre ponemos sobre el tapete un relato y a partir del relato abrimos la conversación. Y es un relato que parte del encanto, que tenga encanto. El diccionario la define muy bonito, dice, es despertar la atención por medio de la gracia, no de la desgracia, del talento y de la hermosura. Eso hace que la atención la puedas tener un poquito más, sobre todo hoy que hay tanta competencia de atenciones. Ya lo dice Irene Vallejo, que cuando las ideas se expresan con esa emoción, con suavidad, con empatía, pues abrimos un caudal de confianza. Y justamente la segunda patita de nuestra pedagogía es la confianza. Confianza en que no soy la única persona que tiene la razón en los temas. Confianza en que las demás personas también la tienen, que por algo hacen lo que hacen, que hace falta crear más bien una relación basada en la confianza en donde podamos razonar juntos. Y de ahí entonces viene la tercera patita de la pedagogía, que es la investigación.
presuponer menos y preguntar más, llenarlos de preguntas. ¿Pero qué me has puesto aquí? ¿Y esto de dónde viene? ¿Y esto por qué? Preguntar para investigar más en cualquier tema, pero especialmente en este, bienvenido. Entonces, esto es lo que construye, lo que hace parte de nuestra pedagogía, comunicar con encanto, comunicar en confianza en que la otra persona es capaz de tomar sus propias decisiones y de autodeterminarse, e investigación, partir no de lo que suponemos que el otro está haciendo, sino de investigarle, de conocerle, de preguntarle, en vez de juzgarle, de crear una relación basada en la curiosidad, en ese apetito por querer conocer. A eso llamamos la fiesta de la conversación, y hasta aquí les dejo. Esto era lo que les quería compartir, sobre todo el aporte pedagógico de cómo se aprendan y se enseñan estas habilidades, y el aporte de la herramienta fundamental de la comunicación, que es el lenguaje, la materia prima. Si ustedes quieren, pueden subir, escanear este código QR, y desde edX les enviarían este texto por PDF, se llama Te leo y me veo, que contiene la memoria de lo que ha sido uno de nuestros cursos más largos, que está lleno de experiencias de cómo viven ellos el proceso de transformación en las situaciones que eligen antes de, a partir del momento en que se inscriben en los cursos, y cómo viven el proceso hasta terminar los cursos, y luego cómo la viven después del curso. Entonces, pueden descargar este libro, les puede llegar gratuitamente a través del PDF. Y mi correo es comunicación@edex.es, y desde publicaciones es que les llegaría el texto que les comento. Ese es el blog donde escribimos con alguna frecuencia sobre las cosas que vamos haciendo, y nos pueden seguir en Twitter, en Facebook y en Instagram también. Muchísimas gracias, y como decía un maestro, la atención es directamente proporcional a las nalgas. ¿Cómo les ha ido con la nalga? ¿Muy largo? ¿Qué hora es? Perfecto, bueno. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Se acordaron de algo? Marce. Espera. Bueno, es que con la charla de hoy me ha venido a la memoria una frase que he leído esta semana, creo, que a modo de chiste un poco, que decía: hay personas que no trago, pero que he aprendido a masticar. ¡Wow! Y me ha venido a la memoria cuando estabas hablando, porque creo que la palabra masticar no ha salido, pero que es muy significativa también, claro, ¿no? De masticar en muchos sentidos, ¿no? Sí. Y todo es que precisamente, ¿cómo se dice comer en catalán? Menjar. Y viene de masticar. Ah, sí. Pues mira, no sabía. Que yo decía que a excepción del catalán y del inglés, no venía de la raíz de co, sino venía de masticar. Y he puesto tragar por eso, como casi que invitando, pero sí, para la próxima meto masticar. Pero miren esa metáfora, ¿no? A este me lo trago, pero a este no me lo trago, pero hay personas que no trago, pero que he aprendido a masticar. He aprendido a masticar. Fuerte, ¿no? Pero muy, muy gráfica, muy, muy, muy diciente, ¿no? Y así muchos temas, no solamente las personas, pero bueno, si lo aprendes a masticar ya llevas una mejor relación, porque no con todas las personas nos podemos relacionar perfecto, pero que nos relacionemos bien, eso ya es mucho. ¿Alguna otra comentario, pregunta? ¿No? Bueno, pues no sé si Pues muchas gracias por la atención. Pues nada, damos por concluida la conferència d'avui. Ara parlo estic parlant en castellà. Bueno, teniu el QR per fer l'avaluació del que us ha semblat. Yo te doy las gracias, Gladys, por estar aquí, darnos este espacio de tiempo y por enseñarnos un poquito más de las habilidades para la vida, para lograr transformaciones que vayan en torno a esa ética que comentabas, ¿no? Para el cuidado conmigo misma, con los demás y con el entorno, que un poquito es lo que se propone, ¿no?
con esta propuesta pedagógica de comer más sano y más sostenible. Gracias. A ti, ja, Punt d'Esclat.